Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder saludarlos este domingo. Sabemos que todavía estamos resguardados en casita y de verdad, hermanos, sígase quedando ahí en su casita. Sí le pedimos solamente que no ande en pijama, vístase como si estuviera aquí en el servicio, prepárese ahí en su sala donde usted desea adorar al Señor como familia y disfrutemos de este servicio pues online o virtual, como le llamamos. Yo estoy confiado de que mientras estamos cantando, usted también está cantando para que los vecinos escuchen lo que usted canta cuando oramos, cuando leemos la palabra. Y todo esto tiene que ver con la idea de poder dirigir un servicio ahí de hogar en el cual usted pueda gozarse también con su familia. Nuestra oración, hermanos, es que haya salud, haya ánimo en medio de todo esto. Sé que algunos han pedido oración por sanidad y de verdad, hermanos, oremos por esto. Que Dios bendiga a las familias, los hermanos que han estado enfermos, aquellos que, aunque no están enfermos físicamente, hay temores, hay angustia, está esa zozobra de si me enfermo, ¿qué va a pasar? Queremos decirles, hermanos, Dios tiene control de todas las cosas y si usted tiene también su responsabilidad de cuidarse, de estar pues esperando también de alguna otra manera acomodado en su casa sin necesidad de arriesgarse, pues creemos que Dios también honrará eso. Así que protéjase, hermano, cuídese y tome tiempo para orar por aquellas familias que están pasándola bastante mal. Tenemos varios hermanos, bastantes hermanos que han estado contagiados, otros que gracias a Dios, podemos decir gloria a Dios, están saliendo perfectamente con esta variante y hemos escuchado muy buenas noticias. Así que disfrutemos el servicio de esta tarde. Quiero que abra su corazón, su mente a una palabra muy difícil, pero muy necesaria: obediencia. Que Dios los bendiga, hermanos, y tengamos un bonito tiempo de adoración. Deuteronomio 28:1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Palabra de Dios. Puedes cantar fuerte con nosotros al Cordero y al León, al que está sentado en el trono. Él viene con poder, de todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Canta junto con nosotros a nuestro Dios. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Cántela el Dios de salvación que nos vino a dar libertad. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Y quién como el Señor? Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Nos postramos ante un Dios
el único Dios con poder. Dile: Señor, ¿quién como tú? Un Dios fuerte. Canta con nosotros, dile: Señor, ¿quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Hazlo juntos y dile: Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Y Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Y nos postramos ante el único Dios, el Dios que nos dio salvación. Y le cantamos al mismo Dios, al único y sabio Dios, aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros. Si este canto, vamos a cantar una nueva canción, y cante con nosotros, hermano, en esta tarde. Tal vez no estamos aquí juntos, pero estamos juntos en nuestra casa también. Cantamos juntos. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Tú eres creación de Dios, hermano. Canta juntamente con nosotros en esta tarde, desde el fondo de tu corazón y para Él. Hay un lugar donde puedo estar, en su presencia me cambiará. Puedo escuchar el dulce sonar, su pueblo adorando a Cristo exaltar. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Alabanzas al Rey, con los redimidos cantaré. Cante la creación, la creación. Todo cambió, de mis penas llevó. Somos libres en Cristo. Su nombre es sin igual. Solo en Cristo hay libertad. Canto una nueva canción, aún más fuerte que
con nosotros. Aleluya. 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 Canto una nueva canción, aún más fuerte que haya, que cante la creación, la creación. Alabanzas daré, con los redimidos cantaré, cante la creación, la creación. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos una lectura en el libro de Salmos, capítulo 1. Me pueden seguir con su vista. La palabra de Dios dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios en esta tarde juntos. Aleluya. Hágalo fuerte y dígale: Señor, levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Vamos a cantar juntos a nuestro Dios. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Vamos a cantar aleluya a nuestro Dios en esta tarde una vez más. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, la oscuridad tendrá que huir. Levanto un aleluya en medio de la ciudad. Levanto un aleluya, por tú no me vencerás. Dile: yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Puedes cantar aleluya.
cante después de nosotros. Yo canto aleluya. Canto aleluya. Aleluya, Canto aleluya. aleluya, Canto aleluya. aleluya. Canto aleluya. Una vez más, canta aleluya a nuestro Dios. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Y canto aleluya. Yo cantaré En la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. de las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, El rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte ha vencido, el rey vivo está. Canto aleluya. aleluya, Canto aleluya. aleluya, Canto aleluya. aleluya, Canto aleluya. aleluya. Dice este canto: cuán grande eres tú, Dios. El esplendor de un rey. Si tú lo sabes, cántalo con nosotros. Vestido en majestad, la tierra alegre está. Dile: cubierta está. Dile: venció. Y tiembla su voz, Dile: cuán grande eres, Señor. Cuán grande es Dios. Cántale: cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, cuán grande eres tú. Cuán grande es Dios. Cántale: cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Día a día Él está. El tiempo está. El principio y el fin eres tú, Señor. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo y Espíritu. El Padre con Espíritu, Cordero y el león, y el Cordero y el león. Cuán
eres grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Dile con tu voz, Señor, tú eres grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande eres tú, Señor. es Dios, y Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tenemos una lectura en el San Juan, capítulo 14. Estaremos leyendo los versos del 15 al 24. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Este es un tiempo, hermanos, para agradecer por la fidelidad de Dios. Nuestra iglesia se sostiene por la parte económica de nuestras ofrendas y diezmos que cada uno de nosotros depositamos. Y en medio de esta pandemia estamos tratando de dirigirlos de tal manera que como iglesia sigamos sosteniéndonos, sigamos fortaleciéndonos también, y de esta manera no solo proveer para las necesidades de la iglesia, sino también para apoyar a aquellos que lo están necesitando. Así que por medio del mensaje que está poniendo el Ministerio de Media, usted puede ofrendar o diezmar en los medios correspondientes o los medios digitales. Por otro lado, también recordarles las actividades de esta semana. Los ministerios están trabajando de manera online, así que inscríbase, los varones estén listos en sus reuniones virtuales, mujeres, jóvenes, niños, de tal manera que no nos perdamos la bendición de estar conectados como iglesia. Invite a alguien, tome el link y compártalo con alguien más para que más personas estén conectadas con nosotros. Gracias, hermanos, por su fidelidad, que sin duda es una muestra de agradecimiento de ese Dios que ha sido fiel con nosotros. Que el Señor nos bendiga.
Vamos a cantar a nuestro Dios y dile: Señor, mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. El Señor, glorioso día, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, dile: tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, Señor. Ahora libre soy en tu amor. Es su gracia la que nos salvó y nos tiene aquí en esta tarde. Y es tu gracia la que me sanó. A su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor, tu voz me habló. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De nuestro pecado nos rescató el Señor Jesús al morir en la cruz. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano de... Dile: tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios, hermanos, que nos dice en Juan capítulo 14, versos 23 y 24. La palabra de Dios dice así: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías,
sino del Padre que me envió. Pedimos tu gracia, Señor, en esta tarde. Danos la parte que nos corresponde y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros. En tus manos estamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les diría, pueden sentarse, pero quiero pensar que están sentados, a menos que algunos de ustedes estén tratando de llevar adelante el servicio y estén cantando de pie y esas cuestiones. Pero póngase cómodo, hermano. El mensaje de este día tiene que ver con una palabra que les comentaba al inicio, la palabra obediencia. Una palabra que está de manera muy directa, muy explícita en toda la palabra. Y curioso, porque también es una palabra que está en el contexto de toda la palabra. Así que cuando la Escritura nos dice que el que me ama obedecerá mi palabra, no sé si el Señor en un momento dado nos está tirando una red bastante poderosa al decirnos esto. Si me amas, obedeces. Ahora, el asunto aquí es, qué tremendo es tener conciencia de la obediencia. Si hay algo que como padres nosotros visualizamos en el corazón de nuestros hijos, no es el hecho de si saben hacer cosas o si tienen cosas, sino el hecho de que han aprendido a obedecer. Alguna vez, como dice Juan José 18:48, el que no oye consejo, usted complételo, pues no llega viejo, ¿no? Y esa es la idea, es decir, la obediencia tiene que ver también con la educación. Cuando nosotros estamos enseñando principios, estamos fundamentando en el corazón de un niño, sobre todo en los primeros 7 años de su desarrollo, estamos tratando de que vaya comprendiendo que lo que se le dice y si lo obedece es por su bien. Es decir, estamos produciendo una persona obediente sobre aquellas cosas que consideramos que van a bendecir o beneficiar su vida en el futuro. Así que cuando nosotros vemos la desobediencia, pues usted sabe que eso como que no nos agrada, ¿no? Y varios de nosotros vamos a testificar, pues a nuestros padres no les gustaba para nada que fuéramos desobedientes y como dicen algunos, con la mirada, con la chancla, con el palo, como lo persiguieran a usted, hermano, usted tenía que obedecer. Es una forma muy complicada de explicar porque de repente te das cuenta que tuviste que obedecer. Esto significa que si hemos avanzado, si hemos evolucionado socialmente y mentalmente, y diría yo espiritualmente, agregaríamos factores que van a beneficiar mucho el concepto de la obediencia. Y es el hecho de que ahora ya no obligamos a obedecer, sino se supone que convencemos a obedecer. Hay un momento en que por la inteligencia, se supone, por el conocimiento, se supone, debiéramos crear personas obedientes, pero convencidas de que es importante obedecer. En nuestro tiempo, y quizá en otros más atrás, el obedecer era muy complicado. Quizá por eso nuestros padres tuvieron que, en cierta forma, incitarnos, motivarnos, y quiero usar la palabra motivación por no decir que también nos obligaban a obedecer, porque ellos confiaban que sus enseñanzas eran las adecuadas, los principios. Y cuando usted revisa, se da cuenta que por lo menos habían cosas bien fundamentadas que no deberíamos perder, como es el respeto, por ejemplo, como es la idea de mantenerse puntuales, como es la idea de ser responsables, de ser honestos, de no meter en problemas al apellido de la familia o ese tipo de cosas. Entonces, al final de cuentas, obedecer era para beneficio de todos. Por eso los padres se preocupaban mucho. Es que si desobedeces, te llevas a toda la familia, pues. No es nada más tú. No, las consecuencias no son tan personales como piensas. Todo tiene que ver. Así que obedecer, hermanos, es un asunto serio. Y quizá por eso la palabra de Dios insiste mucho en esta palabra. La obediencia, dice el pasaje en Juan, es una prueba de que amamos a Dios. Así de sencillo. ¿Cómo sé que soy obediente? Porque amo a Dios. Bueno, no necesariamente. Si amo a Dios, soy obediente. Eso significa que cuando soy obediente a Dios y a su palabra, pues voy entendiendo el concepto de la voluntad de Dios. Hay gente que me dice, bueno, ¿cómo sé que lo que voy a hacer o la decisión que voy a tomar es la voluntad de Dios? Muy sencillo. Primero, analiza si lo amas. Usted dice, la palabra de Dios dice, los que le aman, todas las cosas obran para bien. Bueno, aquí dice la Escritura, los que aman a Dios,
son obedientes a su voz, porque como hay una conciencia de su presencia y como les he dicho últimamente, hay una conciencia de ese acompañamiento, pues yo sé que la persona a quien estoy poniendo mi vida para que la voluntad se haga en mi vida es una persona que conozco. Pero no solamente eso, es una persona que amo. Y cuando yo entiendo que lo amo y entiendo que Él me ama, entonces, conociendo el poder que Él tiene en su omnisciencia, pues hermanos, díganme si no debería ser fácil obedecer. Debería ser sencillo. El asunto es que quizá cuando nos echamos un clavado en la palabra para entender qué es lo que Dios nos pide que obedezcamos, probablemente la otra parte, que es donde entra la lucha con el hombre carnal, el que no quiere dejar ciertos vicios de vida, pues lógicamente siente que el obedecer a Dios es dejar de hacer algunas cosas que a Él le agradan, pero no a Dios. Y aquí es donde entramos con el estira y afloje, porque estamos viviendo inclusive en una generación que está tratando de adaptar todos estos temas y justificar que a Dios no le molesta tanto. No creo que Dios se vaya a enojar porque yo haga ciertas cosas, ciertas prácticas. Cuando realmente, si lo analizas de una manera correcta en la palabra, tú sabes que no es correcto. Tú sabes que a Dios no le agrada. Es decir, no estás obedeciendo sus mandamientos. ¿Y cómo sé que soy obediente o desobediente a los mandamientos de Dios? Primero, conozca los mandamientos. Ubique que cuando Dios te pone a hacer algo, otra vez, como padre, es por nuestro bien. Esto la Escritura lo define muy seriamente. O sea, llega un momento en que amas tanto a Dios que haces las cosas de una manera natural. No llegas puntual porque quieras ganarte un premio. Llegas puntual porque consideras que es lo correcto. Eres responsable en tu trabajo, pues no porque quieras que la gente te admire o porque para que digan que no eres nazareno o eres de México, ¿no? Como dicen por ahí, hora nazarena y todo ese tipo de cosas que se han inventado para definir que tenemos horarios fuera de lugar. No, pues si soy responsable, soy responsable. Si soy puntual, soy puntual. Si soy honesto, soy honesto. Y no es porque quiera ganar ningún premio, ni tampoco porque sienta que voy a recibir un castigo. Lo hago porque estoy convencido que es lo correcto. Esto implica una obediencia natural. Cuando yo obedezco, las cosas se dan de manera natural. Cuando yo obedezco a mis padres de que tengo que bañarme y cambiarme y cepillarme los dientes en mi edad de niño, pues la respuesta es sencilla, voy a tener más salud. Si aprendo a comer lo que mis padres me enseñaban a comer, pues voy a ser una persona también saludable. Si le pongo atención al maestro de educación física también. Si aprendo todo lo que mis maestros me enseñaron y trato de aplicarlo a la vida, pues voy a tener una recompensa. No sé si me estoy explicando. Obedecer, hermanos, es algo serio y aparece desde cosas muy sencillitas, prácticas muy pequeñas. Si bien es cierto, en el transcurso de la lectura de la palabra vas a encontrar muchos personajes que tú dices, wow, yo quisiera ser como Moisés, yo quisiera ser como David, yo quisiera ser como Elías. Y yo me sorprendo de ver la cantidad de personajes que están allí, pero si tú analizas la persona de cada uno de ellos, son igual que nosotros. La única diferencia es la obediencia. Y si tú analizas aún aquellos grandes personajes que cayeron o hicieron algo indebido, fue por su desobediencia. Inclusive el mismo diablo, la Escritura lo define como alguien que desobedece. Inclusive es un personaje que invita a la desobediencia, a romper las reglas que Dios establece. Trata de engañarte, de que que Dios te quiere cambiar y Dios te va a hacer una persona muy diferente. Bueno, pues sí es cierto. El día que el Señor toque tu vida, hermano, vas a cambiar. Y una de las cosas que va a cambiar en ti es el hecho de que vas a aprender a buscarlo a Él para obedecerlo. Eso es lo hermoso de la palabra, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante obedecer a Dios? ¿Por qué la invitación de esta tarde a obedecer? Bueno, ¿por qué la palabra? Pues sencillo, ¿no? Pregunte por qué hay tanto contagio. Y rápido va a decir, ya entendí, pues sí. Ahora, ¿por qué hay tanto contagio? Por desobedientes, ¿verdad? Pues al final de cuentas, nuestra sociedad, nuestro mundo, alguien está descuidándose, pues también hay contagios. Inclusive el que no
necesariamente está desobedeciendo los patrones, está recibiendo los impactos de alguien que desobedeció. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no estamos hablando de individualizarlo, estamos hablando de una sociedad que le cuesta mucho seguir las reglas. ¿Pero por qué tengo que seguir las reglas? Bueno, las reglas se hicieron para crear orden y de esta manera entender que si todos respetamos las cosas, si obedecemos lo que socialmente ya está establecido, no deberíamos tener ningún problema. Por eso me han oído decir que en lo particular yo no creo en la palabra accidente. ¿Por qué? Porque se entiende que un accidente es algo que es un suceso, algo que no se podía medir, pero al final de cuentas es un incidente, porque el accidente como tal pareciera que nadie tiene la culpa. Pero cuando se analiza el concepto del caos desde la línea de la consecuencia y luego analizas lo que pudiera ser la causa, vas a encontrar que alguien rompió las reglas al final de cuentas. Alguien le pisó un poquito más de velocidad de lo permitido. Alguien no cuidó ciertos detalles. Alguien no hizo su trabajo bien y eso provocó a otra cosa. ¿Sí me estoy explicando? Al final de cuentas, parece que la desobediencia está en todo detalle. Alguien dejó de hacer o desobedeció lo que tenía que hacer. Bueno, la primera razón por la cual tenemos que obedecer a Dios está implícita en la frase, ¿no? Porque Dios lo está mandando. Jeremías capítulo 7, verso 23 dice: lo que sí les ordené fue lo siguiente. Y parece que Dios está hablando muy seriamente con el profeta y le dice: obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es una regla tan sencilla. Usted entra a este salón, dice el maestro, todos obedecen y todos van a pasar el año tranquilamente. Si alguien decide desobedecer, esto va a traer consecuencias. Bueno, Dios lo hace. Compórtense, sigue añadiendo el profeta, compórtense de acuerdo a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Porque la obediencia, hermanos, regularmente termina en cosas buenas. Obedecer en todo, en el cuidado personal, en nuestro cuidado mental, en nuestro cuidado físico, si usted quiere añadir espiritual. Si hay una obediencia a las personas a quienes les hemos dado cierta autoridad sobre estas áreas, pues por lógica, hermanos, estaremos bien. Si usted se da cuenta, las consecuencias que vive el ser humano o la sociedad se basan en eso, en la desobediencia. Y aunque Dios en un momento dado, para definir obediencia, usaban el lenguaje práctico del sacrificio, como era traer un cordero, una paloma o una ofrenda, la idea era siempre entender que había un proceso. No era tanto traer la oveja, sino si cuidaste la oveja, porque había todo un proceso atrás de un sacrificio. Usted se acuerda, tenía que ser un cordero perfecto, por ejemplo. Tenía que ser una ofrenda con ciertas características, y si la rompías las características o desobedecías en el proceso, la consecuencia era fatal. Desde el momento en que Dios diseñó inclusive el tabernáculo y los sacerdotes tenían que llegar pero impecables, desde ese momento Dios está diciendo: las reglas no necesariamente son malas si en un momento dado comprendes que fueron dadas para crear orden. ¿Sí me estoy explicando? Si alguien desobedece, por muy pequeño que sea lo que desobedezca, puede traer todo un caos en algo mayor. Así que los animales era la forma de decir: obedecemos a Dios. Traían el sacrificio y lo ponían. Ya en Malaquías, si usted quiere leer un poquito este libro, Dios ya está molesto inclusive con los sacerdotes porque permitían que la gente trajera cualquier cosa, como sea. O como decía un hermano: mire, hermano, yo no sé cantar, pero todo sea para gloria de Dios. Espérame, ¿cómo que no sabes cantar? ¿Y cómo es que vas a cantar? Pues sí, pero total, es para la gloria de Dios. Esas frases que implican que hacemos las cosas como diciendo: a cabo Dios me entiende, le puedo dar lo que yo quiera y como yo quiera. Fíjese que no, hermano. Fíjese que no, porque inclusive Malaquías es un libro muy duro y se lo dice muy seriamente al pueblo. Agarra ese cordero que traes todo ciego, cojo, feo que traes, llévaselo a tu príncipe, llévaselo a tu presidente y le dice: aquí le traigo este regalito, y vas a ver cómo te manda a cortar la cabeza nada más por ofrecerle algo así. Entonces, si yo soy Dios, dice el Señor en Malaquías, pues ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honor? Si yo soy el Padre, ¿dónde está mi honor? Así que
si es Dios, aprendamos a obedecer. Si Él lo pide, si Él lo dice, es nuestro deber obedecer. Por eso, cuando el rey Saúl, dice la Escritura, desobedeció a Dios en nombre del sacrificio, él quiso arreglar las cosas. No, pues está bien, ya la regué. Vamos a hacer un sacrificio entonces de buena calidad para que el Señor nos perdone, y se acabó. Y ahí es donde Samuel, 1 Samuel capítulo 15 verso 22, contesta: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Si haces algo que Dios no te pidió, así hagas milagros en su nombre, estás desobedeciendo. Pero Señor, hice esto y esto y esto. Sí, pero yo no te pedí que hicieras eso. Te pedí esto. No, pero sí, yo sé, pero quise avanzar. No, es que no te pedí que hicieras y avanzaras. Te dije que hicieras esto. Una sola cosa te pedí. Una sola cosa. De repente nos pasa, ¿no? Mandas al fulano a comprar una cosa al mandado y regresa con muchas cosas menos con lo que le pediste. Al final de cuentas, se desobedece. Es lo mismo que pasa con la palabra. Dios nos dice, lo principal es tu salvación. Mantente como un hijo de Dios. Lo demás, pues es el trabajo, es el servicio. No trates de decir que porque haces muchas cosas para Dios y te olvidas de lo más importante, que es obedecerlo a Él, obedecer su palabra, estás cumpliendo. Porque al final de cuentas lo que a Dios le agrada es la obediencia de lo que Él te está pidiendo. Por eso el primer punto es importante, Dios lo manda. La segunda cosa es que la obediencia demuestra nuestra fe en Él. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe. ¿Sabe qué le costó? Pues el reino. Dejaste de ser rey. De rey se acabó. Y Saúl desaparece del mapa. ¿Sí me explico? Así nosotros, por una desobediencia, perdemos el reino. Perdemos el reino de Dios en nuestra vida. Perdemos aquello tan hermoso que Él nos ha dado como hijos de Dios. Así que cuando analizas realmente el concepto de pecado, aunque hablamos, es que pecó, ok, está bien, vamos a quitar la palabra, porque hoy está muy de moda que, ay, no digas pecado porque está muy fea la palabra, y ya la iglesia nos trata de pecadores. Ok, vamos a cambiarle nombre si quieres. Desobedientes, si quieres ponerle de esa manera. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Conocen a Dios, pero no lo escuchan. Saben que Dios es el creador, pero se sienten más importantes que Él y creen que hasta le pueden mandar, porque ahora hasta en la iglesia sucede eso, ¿no? Yo le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer. Cuidado, es obedecerlo. Él es el Señor. Cuando yo entiendo que Él es el Señor, entiendo que yo soy su siervo para obedecerlo. La obediencia, hermanos, en tercer lugar, aparte de que Él lo dice, aparte de que demuestra nuestra fe, la obediencia glorifica a Dios. Cuando Jesús dice, Padre, te he glorificado, es casi como Jesús diciendo, Padre, te he obedecido en todo, y en toda la obediencia que yo he hecho, el plan perfecto de la salvación se ha logrado. Si Jesús hubiera dicho, no, bueno, puedo cambiar algunas cosas, Jesús nunca cambió nada de su plan. Se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo como un hijo sano, cuidó mucho su corazón, y hasta el final, aun cuando en su momento desfallecía la parte humana de decir, Padre, pasa de mí esta copa, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo vine aquí para obedecer y lo voy a cumplir. Hasta el final, hermanos, el Señor lo hizo, porque Él, como hijo obediente, logró nuestra salvación. El doctor Dwight Moody, el gran evangelista del siglo XIX, fue desafiado por esta declaración. El mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer en y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Y Moody respondió, yo quiero ser ese hombre. ¿Saben qué pasó? Pues eso, Dios lo usó como a ningún otro. En su tiempo, el doctor Moody llegó a ser un gran evangelista de multitudes. Y así es Dios. En su momento Dios nos exalta en el lugar donde tenemos que estar. Algunos quizá tendrán responsabilidades más grandes que otros.
Algunos tendrán que lidiar con muchísima gente para ministrarlas. Algunos quizá tengan que lidiar con pocos. Algunos tendrán que lidiar quizá solamente con su familia. O algunos solamente tengan que lidiar con su propia vida. Pero al final de cuentas, así tengas un talento, tengas 5, nuestro trabajo es entregar buenas cuentas a aquel que nos dio lo que nos dio. ¿Cómo? Obedeciendo. Número 4, la obediencia produce victoria, produce alegría, produce satisfacción, produce, lo logramos. Por ser obediente logramos ciertos resultados que hacen que el enemigo se moleste inclusive, porque la estrategia de Satanás siempre es influenciarnos a que desobedezcamos a Dios. ¿Por qué? Porque eso va a traer que nuestra conciencia nos carcoma. Eso va a hacer que nos sintamos incómodos en lo que hagamos. Ese fue el propósito en el huerto del Edén cuando trató de convencer, y vaya que lo logró, a Eva, para que también sintiera que podía engañar a su esposo. Dice Santiago capítulo 4, verso 7, sometámonos a Dios. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay gente que dice, no, yo por eso yo resisto al diablo y él huye. Sí, pero lo que dice anteriormente es lo que hace huir al diablo, cuando nos sometemos a Dios. Ojo, me someto a Dios, Dios aparece y Él me protege. Él es el que hace huir al enemigo. No es la idea de que lo resistí. Sí, está bien, el pasaje está muy bonito, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero antes dijo, sométanse a Dios. ¿Qué significa eso? Obedezcan a Dios y el enemigo huirá, si lo quieren parafrasear en corto, ¿no? Esa es la idea. Lo que tenemos que hacer es someternos a Él, escuchar su voz con claridad. ¿Cómo? A través de su palabra. Número 5, la obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Lo leímos hace rato. El que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. ¿Ven lo importante de esto? El Padre se va a sentir satisfecho. Oye, pues discúlpame, pero mi hijo se mantuvo al margen de muchas cosas. Mi hijo se mantuvo firme en lo que tenía que hacer. Él fue obediente. Y por su obediencia tú eres salvo. ¿Qué crees que te voy a pedir? Por lo menos para que yo pueda hacerte coheredero del reino con mi Hijo Salvador. Que obedezca su palabra. Que sigan adelante con este ministerio. Y los 12 apóstoles creo que lo entendieron perfectamente. Porque en su momento la iglesia creció por obediencia. Sí vamos bien en esto, ¿verdad? Creo que estamos entendiendo el concepto de la obediencia. Casi yo creo que está agarrando a sus hijos de usted y voltea a verlos. ¿Ven? Obedezcan, chamacos. Pero para yo enseñar obediencia a mis hijos, yo tengo que ser una persona sujeta al Padre. Porque entonces voy a enseñarle lo que Dios me está pidiendo que enseñe. Por lo menos los principios básicos. Habrán cosas que yo no le voy a poder enseñar a nuestros hijos, a los suyos, ni a nadie más. Ellos lo tendrán que aprender a lo largo de su desarrollo social. Pero usted y yo sí le podemos enseñar los principios básicos. Antes de tomar una decisión, pregúntale a Dios qué es lo que quiere de ti. Acércate y dile, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Antes de que firmes ese documento, antes de que salgas por esa puerta, antes de que hagas esa cara, antes de que digas algo, pregúntate, ¿qué pide Dios de ti? Obedécele. Deja que su Santo Espíritu te dirija a través de la conciencia y aprendas a responder ante cualquier circunstancia. Obedece. Dice, mi Padre lo amará, y cómo no. Y haremos, dice, nuestra vivienda en Él. Porque el Padre, cuando ve a alguien que obedece, dice, oh, ese se parece a mi hijo. Y parece que dice, Jesús, Espíritu Santo, vamos. Y los tres se manifiestan de una manera extraordinaria por lo que Él dice. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Es decir, el amor, hermanos, es algo que se da. Es algo que se hace, no es algo que se dice. Va más allá, hermanos. Cuando yo digo a alguien que le amo, es porque también hago algo por esa persona. Cuando yo le digo a Dios que lo amo, el Señor dice, no me digas que me amas si desobedeces mi palabra. No hay congruencia, pues. Pero cuando tú dices, amo a Dios, no necesitas ni siquiera decir que amas a Dios. La gente dice, ese hombre ama a Dios, esa mujer ama a Dios, ese joven ama a Dios. ¿Cómo saben? Miren cómo le obedecen. Vean cómo toma la palabra. Por eso cuando el joven rico se acerca con Jesús y le dice todo, no, yo he hecho esto, yo he guardado lo otro, dice, Jesús le amó. Solamente una cosa te falta y lo único que le pidió,
que obedeciera, no lo quiso hacer y se fue triste. ¿Sí me explicó? Al final de cuentas es la obediencia. Número 6, la obediencia permite que actúe en nosotros el Santo Espíritu, porque la obediencia habla prácticamente del poder de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo en alguien, nos usa a nosotros. Pues sí, ¿cómo sé que estoy obedeciendo a Dios? Muy sencillo. Honra a tu padre. ¿Y qué dice más? Y a tu madre. Cuando somos obedientes a las personas que Dios puso para que nos enseñaran, Dios así es como se manifiesta. Porque si se tratara de que se abriera el cielo y que Dios te hablara, mi hermano, tendrías que obedecer porque tendrías que obedecer. Te oyes una voz del trueno que aparece y te dice, te me levantas ahorita y me pones de rodillas y vamos a hablar tú y yo. Ahí todos orando. Y, ya los veo. Que al abrir la Biblia de repente empiezas a escuchar una voz que te habla. Ahí los quiero ver. Pero ¿qué hace el Señor? Pone personas especiales a nuestro alrededor y nos habla a través de esas personas para entender la obediencia. El Santo Espíritu nos capacita para escuchar esas voces. Inclusive, hermano, se va a sorprender. Pero en una de esas puede venir un niño y decirte que obedezcas a Dios. Te puede sorprender cómo Dios puede usar algo sobrenatural para hablarte. Ahora, no es la idea de que te asustes. Lo que está tratando el Señor es, obedezcan. Esta situación que está viviendo nuestro mundo, que lo planteamos desde una perspectiva pecaminosa también por todas las leyes que se han roto, ¿verdad? En la búsqueda de poder, en la búsqueda inclusive de guerras bioquímicas y esas cuestiones, sí requerimos de gente que obedezca a Dios. Número 7, Dios se revela a sí mismo en la obediencia. Si Cristo no es hoy una experiencia personal de gozo en tu vida, es probable que haya desobediencia en tu corazón. Jesús prometió manifestarse en todo aquel que le obedeciera. Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Quién es el que me ama? Pregunta. El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre le amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. A él, por él, con él. Todos los adjetivos aparecen en una sola palabra. ¿Con qué intención? De poder disfrutar la compañía del Padre. Ahora, confiamos en que este año vienen muchos retos. Hay muchas cosas que hacer. ¿Está entre sus planes mantenerse obedeciendo a Dios? ¿Está entre sus planes tomar en cuenta a Dios para las decisiones que quiere tomar? ¿Está entre sus planes el acercarse más a Él? Si es así, entonces la pregunta que tengo que hacer, ¿realmente quiero que me llamen cristiano, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo? ¿Realmente quiero que todos alrededor digan, ese hombre obedece a Dios? Entonces tengo que acercarme con todo el corazón humillado ante Él para decirle, Padre, creo que estoy viviendo las consecuencias de mi desobediencia. No he sido fiel a tu palabra, no te he escuchado. O bueno, sí te he escuchado, pero no he querido obedecer. Si es así, yo te invito, hermano, ahí donde estás, puedas doblar tus rodillas si puedes, o puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, te he desobedecido. La verdad es que sí he desobedecido. Me he alejado, me he endurecido. He dejado que las cosas del mundo, las cosas sociales, las cosas familiares, los reclamos penetren mi corazón y he endurecido mi vida. Ahí llega un momento en que tengo que ver qué dejé de hacer, qué desobedecí. La palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, pero desobedecí, no se lo di a Dios, se lo di al mundo y entonces el mundo trae mi corazón por todos lados. El Señor me dijo a través de su palabra que llevara cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y resulta que mi pensamiento está en un montón de cosas, divaga, sueña, se idealiza, pero no hace nada por Cristo. Inclusive el mal pensamiento ha entrado en mi vida y me siento cansado, triste, con miedos, con temores, realmente siento pavor. Inclusive mi mente me engaña diciéndome que Dios no está aquí. Y es aquí donde yo tengo que decir, todo esto por desobedecer. Sí, Señor, ayúdame a mantenerme obedeciendo tu palabra. Ayúdame a acercarme. ¿Qué puedo hacer para encontrar esa obediencia? Estudie y medite sobre la grandeza de Dios.
Recuerde esos momentos cuando Dios lo tenía en sus manos, hermano. Recuerde ese primer amor, regrese a ese momento en el que empezaste a dar tus primeros pasos de obediencia. Conozca su palabra. Colosenses capítulo 3, verso 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Tómese de la palabra, tómese las promesas y verá cómo el Señor empieza a trabajar el concepto de la obediencia. Creer que Dios tiene un plan para tu vida también. Porque dices, ay, pero voy a obedecer, pero no sé a dónde voy. Bueno, cuando tú obedeces a Dios, se empieza a plantear perfectamente el camino que Dios quiere que desarrolles. Y por último, aprende a actuar. De nada sirve saber tanto de la palabra si no estoy dispuesto a obedecerla. Y aquí quiero dejar algo en su corazón, hermano, ahí en su casa. Póngalo si quiere como en un letrero. La prioridad en este hogar es obedecer a Dios. Y no negocie eso. Que el Señor sea su prioridad en obediencia. Y verá cómo los resultados vendrán favorables a su vida. Voy a invitarles a que oremos ahí en su casa. Primeramente, ore pidiéndole a Dios que le perdone por la desobediencia que ha tenido en su corazón. Lo que llamamos pecado, pues, porque al final de cuentas eso es dice la frase que Juan Wesley acuñó refiriéndose al pecado. Es una transgresión voluntaria de una ley conocida de Dios. Yo sé, pero la voy a romper a fuerzas porque yo creo que no es correcta. Y ese momento es desobediencia. Por eso quiero invitarle, hermanos, a que meditemos en esto. Señor, permíteme ser obediente. Permíteme escucharte. Permíteme leer en tu palabra tu voluntad y no sufrir en tratar de descifrarla. Simplemente obedecerla y entender que entonces todo lo que hago, como dice la palabra, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Es decir, ya ni lo meditamos, simplemente lo hacemos, porque Cristo está con nosotros dirigiéndonos y nosotros hemos aprendido a obedecer. Oremos, hermanos. Pedimos tu gracia, Señor, en esta tarde. Estamos conscientes que muchas de las cosas que hemos vivido fueron desobediencia. Las cosas que nuestros padres nos decían que no hiciéramos y las hicimos, nos trajo consecuencias. Ahora, Señor, al ir conociendo tu palabra, permítenos ser diligentes. Permítenos ir entendiendo tu palabra de tal manera que no haya duda de obedecerla. Y sobre todo, Señor, disfrutar de los resultados de su obediencia, porque a ti lo que te place es la obediencia. Ni siquiera sus sacrificios, como dice tu palabra. Yo no quiero sacrificios, quiero gente que me obedezca. Lo más interesante, Señor, es que todo lo que tenemos que obedecer es una bendición para nosotros. Porque todos tus mandamientos tienen que ver en algo que beneficia nuestra vida. Y gracias, Señor, por diseñarlos así. Gracias porque no tenemos que hacer nada extravagante, sino simplemente abrir nuestros oídos espirituales para escuchar a tu Santo Espíritu a través de la conciencia, dirigiéndonos en cada decisión, dirigiéndonos en cómo ver, cómo oír, cómo hablar, cómo sentir. Y cada cosa, Señor, que va a nuestro alrededor nos empieza a dar ese gozo de saber que al estar haciendo la voluntad de Dios siempre habrá una muy buena recompensa. Sobre todo el hecho de que haya gozo en nuestro corazón de haber obedecido y que haya gozo, Señor, en tu corazón de saber que tus hijos te son obedientes. Cosa que cualquier padre se gozaría al saber que sus hijos son obedientes. Pedimos tu gracia, Señor, en esta tarde. Abrázanos, Señor, como familias. Permítanos tomar tu palabra en serio y obedecer. Mantenernos cerca de ti. Mantenernos firmes, Señor, en medio de esta pandemia. Abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra constantemente. Oramos por cada hermano que ha seguido enfermo. Oramos por cada familia que necesita de tu gracia. Oramos para que en medio de todo esto haya conciencia de una obediencia a los conceptos, a los preceptos, a los mandamientos, que sin duda, Señor, son para beneficio de la humanidad. Permítenos empezar a sembrar obediencia en medio de todo lo que hagamos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan muy bonita semana. Disfrutemos de esa presencia de Dios y obedezcamos. Un abrazo a todos.